comienza Red Más Noticias. Y empezamos, finalmente se confirmó la muerte de alias Iván Mordisco. Desde el sábado pasado se especulaba que en un bombardeo realizado por las fuerzas militares en San Vicente del Caguán habría sido abatido junto a otros guerrilleros de la primera estructura de esas disidencias. Pues hoy, después de 7 días, el ministro de Defensa entregó la noticia. Otra de las cabezas de la estructura criminal de las disidencias de las FARC fue dado de baja. Paula Granados, detalles de esta noticia muy importante. Buenas noches. Buenas noches. Sí, quizás la cabeza más importante de las disidencias de las FARC, pues hoy el ministro de Defensa y la cúpula militar ofrecieron una rueda de prensa en la que entregaron detalles de lo que podría dar cuenta de la confirmación de la muerte de alias Iván Mordisco. Varias de estas pruebas tienen que ver, la primera de ellas, con varios teléfonos que habrían encontrado en el lugar del bombardeo, pero uno en particular, un iPhone, que era el más usado por alias Iván Mordisco y lo utilizaba porque decía que con él no lo podrían rastrear. También encontraron su boina. Recordemos que las últimas fotografías que se conocieron de él, pues siempre hacía parte esta boina de su vestir. También encontraron finalmente un bote en el que se trasladaba por los ríos del Caquetá y que fue reconocido por varias personas que lo vieron cuando se trasladaba por este afluente. Dicen las autoridades que su cuerpo no ha sido encontrado porque muy seguramente después de la onda explosiva de estas bombas que fueron lanzadas por la Fuerza Aérea, el cuerpo se desintegró, o una segunda hipótesis que se maneja es que disidentes que quedaron en el lugar se habrían llevado el cuerpo. En la siguiente nota les contamos todos estos detalles que entregó el ministro de Defensa y la cúpula militar de la confirmación de la muerte de alias Iván Mordisco. El ministro de Defensa y las fuerzas militares confirmaron la muerte de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y quien fungió como cabecilla principal del Frente Primero de las disidencias de las FARC, luego que fuera abatido, alias Gentil Duarte, el 4 de mayo de este año. Un reconocimiento a los soldados, a los policías, a todos aquellos que participaron de esta operación que logra esta estocada final a las disidencias que operaban en el sur del país. La operación, que fue desplegada hace 2 meses, inició en el Guaviare y se extendió hasta Caquetá, lugar donde se ejecutó el bombardeo con el que se le dio fin a Mordisco. Se mantuvo aquí, ahí en el departamento del Guaviare, y posteriormente ya da un gran salto y entra hacia el departamento del Caquetá. Y el bandido fue recorriendo acá todo el río Caquetá hasta que ya sube por el río Caguán, y hasta que ya lo podemos fijar aquí en este punto, en área rural del municipio de San Vicente del Caguán. Y es que en esos 60 días, la operación Júpiter solo tenía un principal y único propósito. El proceso de ubicación de este peligroso delincuente estaba focalizada sobre él, sobre Iván Mordisco. Todo el proceso de recolección era para llegarle a él, no a ninguna otra estructura, no a ningún otro campamento. El cuerpo de Mordisco no fue recuperado por las autoridades. Frente a esto, existen 2 hipótesis. Por las circunstancias de clima, intentaron mover varios cuerpos, quedan 2 cuerpos por identificar, pero la misma información que tenemos es que se lo hayan llevado. El cuerpo fue posiblemente quedó desintegrado o fue llevado por ellos. Esas son las 2 hipótesis que tenemos. Sin embargo, lo que sí se logró recuperar fueron unos objetos personales del guerrillero. Ustedes han visto que siempre Iván Mordisco aparecía con boina. Él la utilizaba a partir del 2010, de la neutralización del Mono Jojoy. Fue encontrada especialmente ese iPhone también. Nos confirman las personas que era el que utilizaba específicamente el cabecilla. De igual manera, el radio base, aquí ya se ha hecho un peritaje técnico y se ha cruzado con inteligencia, y dentro de lo que se está tratando de explorar es la verificación. Se ha encontrado alguna de las frecuencias
por las cuales salía la estructura exclusiva de Iván Mordisco. Incluso las autoridades encontraron un bote en el que al parecer Mordisco se movía por caños y ríos de Caquetá. Pocos botes tenían esta característica de sillas rojas en la región y sobre todo con algunas diferencias y comodidades como las que ustedes ven. Timón frontal y no de motor trasero, las características propias de sillas acolchonadas. Tan pronto les mostramos las fotos a personas que lo habían visto trasladar por varios caños y ríos de la región. Pero además se lograron filtrar conversaciones de guerrilleros posterior a la muerte de Mordisco, en el que los disidentes, al parecer, hablaban sobre su deceso. En donde nos indican de que el sujeto no está y que hay estructuras que dicen palabras como descansó en paz, que sabe que sucedió el bombardeo, que saben que sucedió este ataque contra la estructura del papá, como lo llaman. Por alias Iván Mordisco, las autoridades ofrecían una recompensa de 3.000 millones de pesos. El ministro de Defensa confirmó que la recompensa se pagará a varias fuentes humanas que entregaron datos relevantes para dar con su paradero. Paula, pero ¿quién era Iván Mordisco? Este hombre ingresó a las entonces FARC a los 16 años, ya completaba 23 años al interior de esta estructura guerrillera y fue tomando vuelo, le fueron dando ascenso debido a todos estos atentados que cometía contra la fuerza pública y también contra la población civil. En el siguiente informe les contamos quién era alias Iván Mordisco. Néstor Gregorio Vera, conocido con el alias de Iván Mordisco, era uno de los principales actores del conflicto armado en el sur de Colombia. Su accionar militar comenzó hace 20 años cuando se unió a las FARC. Se inició como guerrillero raso, pero rápidamente se especializó como francotirador y explosivista dentro del Frente Armando Ríos en San José de Guaviare. En 2008 asumió temporalmente como comandante del Frente 1. Pero un año después, alias Cocorico tomó el control, por lo que Iván Mordisco se convirtió en jefe de la Compañía de Orden Público en Guaviare y Vaupés. Hasta 2012 se concentró en el reclutamiento forzado y la protección de los cultivos ilícitos en ambos departamentos y en 2016 auspició la comisión de delitos como la minería ilegal, la extorsión a campesinos, comerciantes y agricultores. En 2020 las autoridades confirmaron la caída de su médico personal. Fue capturado en la vereda La Paz, zona rural del municipio El Retorno, Guaviare, alias David, considerado hombre de confianza y médico personal del cabecilla de la estructura primera de las disidencias, alias Iván Mordisco. La Defensoría del Pueblo denunció que su estructura, ya en disidencia, reclutó forzosamente un número desconocido de niños, niñas y jóvenes indígenas. Recordemos que en ese bombardeo que se llevó a cabo el sábado pasado murieron 11 disidentes, entre esos alias Lorena, quien inicialmente cuando ingresa a la guerrilla también empieza como radista y finalmente se convierte en la compañera sentimental de alias Mordisco. Ahora, quien tomará las riendas no solamente del Frente Primero de las FARC, que era comandado por alias Iván Mordisco, es alias Calarcá, quien no solamente quedaría al frente de esa primera estructura, sino también de todas las disidencias de las FARC del país. Información desde nuestra sala de redacción. Paula Granados, Red Más Noticias. Paula, gracias. Ya se habla entonces de ese nuevo jefe. Pero miren, entre tanto la JEP anuncia que abre un nuevo macrocaso, el que tiene que ver con crímenes no amnistiables como masacres y abusos sexuales, entre otros. Cintia Pineda, la saludo ahora a usted. Buenas noches. ¿Cómo se va a desarrollar esta nueva etapa en ese tribunal especial? Paula y televidentes, buenas noches. Sí, son más de 169.000 hechos victimizantes cometidos por la otrora guerrilla que investigará este Tribunal de Paz sobre crímenes no amnistiables que cometieron durante los más de 50 años de conflicto armado. Especialmente son casos de masacres, desplazamiento forzado, como usted ya lo decía, actos terroristas, como por ejemplo la bomba al Club El Nogal. Veamos el informe.
Más de 2 años después, la JEP volvió a abrir un nuevo macrocaso, el 10º y el que investigará crímenes no amnistiables como homicidios, masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y casos de violencia sexual cometidos por las FARC. El caso, repito, de mayor cobertura que hasta el presente ha decidido priorizar es la sala de reconocimiento. Son 170.000 hechos victimizantes, lo cual comprende miles de víctimas. El macrocaso integra todos los delitos perpetrados por la otrora guerrilla que no están siendo investigados en otros macrocasos como el de secuestro y el de reclutamiento de menores. Primero, los crímenes cometidos en ejercicio de control social y territorial. Segundo, los crímenes cometidos en desarrollo de las hostilidades. Y tercero, los crímenes cometidos en contextos urbanos. El tercer patrón de reconocimiento de asesinatos selectivos por parte de antiguos miembros del último secretariado de la FAREP, así como de los expedientes que registran ataques urbanos con explosivos como el del Club El Nogal. La sala llamará a rendir versión a comandantes y exguerrilleros de todos los frentes de la extinta FARC. Se vuelve a llamar a los mismos comandantes porque ya son las mismas cadenas de mando, solo que ahora van a dar cuenta de los hechos reportados en los informes que con anterioridad no les habíamos preguntado porque no los teníamos documentados ni en capacidad de contrastarlo. Víctimas de atentados terroristas como la bomba al Club El Nogal resaltaron el inicio de las investigaciones. Vamos a tener dentro del marco de la Justicia Especial de Paz la posibilidad de conocer quiénes fueron los involucrados, por qué pusieron la bomba, a quién estaban dirigidas. Según los 306 informes entregados por la Fiscalía y la sociedad civil, las víctimas acreditadas para este macrocaso son 54.000 por desplazamiento forzado, 50.100 por actos terroristas, 48.000 víctimas de homicidios, 15.000 de desaparición forzada y 2.300 de violencia sexual. Aunque en este macrocaso se van a investigar casos de violencia sexual, la JEP anunció hoy también que van a abrir próximamente el macrocaso número 11, que precisamente se refiere a todos los delitos, los crímenes cometidos por las FARC sobre violencia sexual. Es por ahora toda la información. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Cintia, gracias. Buenas noches. Y nos vamos ahora para Cali, porque allí una joven de 22 años murió después de someterse a una cirugía estética. La clínica en la que se llevó a cabo ese procedimiento fue cerrada de manera temporal. Michelle Suárez Arcila era una joven de 22 años quien se sometió a una lipoescultura y un levantamiento de glúteos en una clínica del sur de Cali. Pasadas varias horas de la intervención, lamentablemente falleció. La paciente es intervenida con todos los requerimientos legales, con todos los protocolos que se necesita en un procedimiento ambulatorio que se realiza de la manera más segura y su evolución inicialmente es muy favorable, pero posteriormente, 12 horas después del procedimiento, empieza a presentar una complicación que es dolor. La clínica asegura que el procedimiento se realizó con todas las medidas de seguridad y se implementó el código azul cuando la salud de Michelle se complicó. Muy doloroso tener que vivir esa experiencia única, no había pasado en nuestro equipo y pues estamos totalmente disponibles para todas las investigaciones, lo que se requiera y lamentamos esta situación. La investigación ya inició y luego de una visita al centro médico, las autoridades de salud determinaron cerrarlo de manera temporal. Hemos decidido tomar la medida sanitaria de un cierre total temporal. De esta manera entrarán en un proceso sancionatorio el cual definirá si hay un cierre definitivo o no. El cuerpo de Michelle fue trasladado al municipio de Tuluá Valle, donde era originaria, para que su familia le pueda dar el último adiós. La Secretaría de Salud de Bogotá investiga las causas del choque múltiple entre 3 ambulancias que tuvo lugar esta madrugada en el noroccidente de Bogotá. 4 personas resultaron heridas. La disputa por cobrar un SOAT habría sido la causa de este accidente. Como toda una guerra del centavo, se puede catalogar el choque múltiple entre 3 ambulancias ocurrido en la localidad de Engativá. Todo comenzó con un accidente que sufrió un motociclista con un vehículo particular en este punto del barrio Álamos. Una ambulancia llegó al lugar para brindar la respectiva atención médica. Pero minutos después, otras 2 ambulancias que venían compitiendo para llegar al lugar y así ganarse el dinero del SOAT, se estrellaron con la que ya atendía al motociclista. Y por si fuera poco, volvieron a golpear al paciente. Que llegó la ambulancia
Luego llegan 2 ambulancias más y se estrellan entre ellas por la competencia del centavo y la competencia del pago del SOAT. El motociclista tuvo que ser trasladado a un centro médico cercano donde se recupera de los 2 accidentes que sufrió, uno contra un vehículo particular y otro provocado por el afán de los conductores de las ambulancias. Largas filas se vieron hoy en los principales puntos de atención de la Secretaría de Hacienda para pagar el impuesto predial con el 10% de descuento. Hasta hoy se han recaudado 3,4 billones de pesos por este concepto. Fueron atendidas de forma presencial más de 4.000 personas. Este 29 de julio vencerá el plazo para pagar el predial sin descuento y en el caso del impuesto de vehículos, la fecha para pagarlo con el 10% de descuento vence el 12 de agosto. La Secretaría de Hacienda informó que mañana no va a prestar servicio en los Supercade de la carrera 30, 20 de julio, Suba y tampoco en el Supercade de las Américas. Regresamos y miren esto, una verdadera chambonada protagonizó el conductor de un tractocamión en la localidad de Kennedy, estamos hablando del sur de Bogotá. El hombre no tuvo problema en meterse mejor en contravía y subirse al separador de la vía, con tan mala suerte que se quedó, como ustedes lo ven allí, atascado durante más de 2 horas. La desafortunada maniobra pretendía esquivar un choque simple entre un bus del SITP y un carro particular. Con piedras y bultos los afectados intentaron ayudar a este indisciplinado conductor, pero los esfuerzos fueron en vano. Solo una grúa pudo arreglar el problemita que provocó este carro tanque gigante pesado de 18 llantas. Hay que tener paciencia. De las imprudencias no queda sino esto, el cansancio. Y atención a quienes tienen perros como mascotas. Hay alerta en Bogotá por un brote de distemper canino o moquillo, una enfermedad viral que afecta el sistema respiratorio, digestivo y nervioso de estos animalitos. El Instituto de Bienestar y Protección Animal toma ya medidas para contrarrestar la situación. Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, en lo corrido de julio ya van 74 casos positivos de distemper canino o moquillo, una cifra que preocupa, pues durante todo el año pasado los casos llegaron solo a 43. Esto se da particularmente en los jóvenes, pero no es excluyente de otras edades. La alarma se da también porque se trata de una infección que los perros pueden contraer con facilidad. El contagio se da a través de fluidos como heces, orina, mucosa, aerosoles, lo cual se incrementa especialmente en esta temporada de lluvias. Los signos a tener en cuenta son secreción ocular con pus, fiebre, vómito y diarrea. Presenta altas tasas de morbilidad en animales enfermos y de mortalidad, pues afecta varios sistemas como el digestivo, respiratorio y nervioso, teniendo como secuela la pérdida de la funcionalidad pulmonar, convulsiones, dolores musculares y daños irreparables y permanentes en el sistema nervioso del animal, que en muchos casos los lleva a la muerte. El distrito mantiene especial vigilancia en los perros que salen a adopción desde su unidad para que la enfermedad no se propague por la ciudad. El tratamiento preciso para esta enfermedad no existe, es únicamente para tratar los signos y tampoco elimina el virus de su portador. Así, hemos intensificado el muestreo de los animales, no solo de los cachorros y aquellos que presentan síntomas, sino en todos los demás, adicional a las pruebas de brucelosis y parvovirosis. Visitamos la unidad de cuidado animal y debo decir que si bien la situación es preocupante, el Instituto de Protección y Bienestar Animal está haciendo lo que está en la medida de su capacidad para controlar este brote. El instituto le hizo un llamado a los cuidadores para que prioricen la vacunación de sus mascotas y acudan al veterinario ante cualquier señal de alarma. En el municipio de Andes, en Antioquia, se dio el último adiós a los 3 pequeños que murieron tras ser sepultados por el derrumbe que los sorprendió mientras estudiaban en su escuela. Las autoridades anunciaron que en el lugar de la tragedia van a construir un parque en homenaje a las víctimas. El dolor se apoderó de los corazones de miles de personas en el corregimiento de Tapartó, suroeste de Antioquia. Una gran multitud acompañó a las familias afectadas y también estuvieron presentes las autoridades departamentales, incluso la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Estos hermanitos nuestros, Sander, Ana Sofía, Andrea, nos ayuden desde el cielo a vivir siempre unidos. Amén. A estos 3 angelitos, la muerte los encontró en la hora del recreo.
Fueron 25 minutos de reanimación para devolverle la vida a Alexander, pero no fue posible. Ana Sofía fue la última en ser rescatada, pero llegó sin signos vitales al hospital, y Andrea tampoco sobrevivió. Cuando llegamos al sitio de la tragedia, nos impresionó positivamente, como el padre Guillermo lo decía, el amor, la caridad de cientos de personas voluntarias unidas, trabajando todos para rescatar a los niños y los cuerpos de los 3 niños que fallecieron. De lo que fue por muchos años la escuela del sector rural La Lejía, ya no queda nada. Sin embargo, prometen que su futuro es convertirse en un espacio para la armonía. Hemos tomado la decisión que allí vamos a hacer un parque de la esperanza. Ese parque estamos en la construcción, no solo del nombre, sino que debería ir allí, para que siempre recordemos con alegría a estos seres queridos que hoy no están con nosotros en la tierra. Por otro lado, de los que la vida les dio otra oportunidad, hoy se recuperan satisfactoriamente y reciben atención psicosocial. Eran 2 menores de edad y la profesora. Los 2 menores de edad se les dio alta en buen estado de salud, se les tomó toda la imagenología y están bien en este momento. Autoridades departamentales y una familia del municipio expresaron su interés por construir una ecoescuela para que los niños vuelvan a estudiar. Según la Gobernación de Antioquia, la atención se mantiene en el suroeste y el Valle de Aburrá por las emergencias recientes, y es probable que las lluvias se mantengan durante todo el mes de julio. Más Empresas, el espacio para conocer las historias de perseverancia, compromiso e ingenio detrás de cada idea exitosa. Más Empresas, charlas que inspiran. Así es, hablemos de empresas y de la recursividad que las caracteriza. La pandemia del COVID-19 obligó a varios sectores de la economía a buscar alternativas para mantenerse o reinventarse. Los ferreteros, por ejemplo, debieron recurrir a las plataformas digitales para comercializar sus productos. Por esta razón, la compañía mexicana Cemex creó el programa Conéctate Maestro, una iniciativa que ha beneficiado a más de 200,000 maestros de obra en todo el país. En uno de los barrios más importantes del noroccidente de Bogotá, el Quirigua, se encuentra esta, una ferretería cuya dueña, Claudia Quintero, montó con esfuerzo desde hace 30 años. En el 2012 fuimos la primera ferretería que se unió a la familia Construrama y desde ese momento nosotros hemos trabajado por brindarle un amplio portafolio de nuestros clientes. Lo que ella y su familia iniciaron en un pequeño local y modestas vitrinas, ahora es una enorme ferretería con más de 20 empleados. Además de vender clavos, tornillos, alambre y todo tipo de herramientas y objetos de carpintería, posee una gran bodega en la que almacena y distribuye sacos de cemento para vender al por mayor. En esta misma línea no solo pensamos en la inclusión de productos convencionales, sino que también queremos trabajar de la mano de aliados que puedan desarrollar soluciones innovadoras y alineadas pues, con los compromisos de sostenibilidad que promuevan una economía verde. No todo ha sido color de rosa. Cuando el negocio pasaba por el mejor momento y las ventas alcanzaban sus cifras más altas, llegó a Colombia el COVID-19 y con él una pandemia que la obligó a cerrar durante varios meses. Era hora de reinventarse. Cuando en el 2020 empezó la pandemia, nosotros nos enfrentamos a un periodo de incertidumbre que pues nos impactó a todos a nivel mundial. Afortunadamente el sector de la construcción fue uno de los que primero se reactivó. Por eso el apoyo de la industria Cemex ha sido fundamental para que Claudia pueda superar las dificultades que trajo la pandemia en Colombia y en el mundo. Su establecimiento fue el primero en Colombia que se unió a Construrama, la red de ferreterías más importante del país. Y es que la pandemia hizo que hasta los ferreteros tuvieran que reinventarse. El cemento, los tubos, los cables, las puntillas, los martillos y todo lo que se necesita para construir ahora se vende mediante plataformas digitales. También empezamos a aprender el tema de las ventas de construcción en línea y de la mano de la oferta de Construrama a la mano, que es un canal de ventas digital,
logramos alcanzar nuevos clientes y satisfacer las necesidades de construcción que tenían las personas a la distancia de un chat de WhatsApp. Es por esta razón que en 2020 nació Conéctate Maestro, un programa con el que Cemex beneficia a los maestros de obra otorgándoles 400 pesos por cada saco de cemento que compren en la red de ferreterías y 200 pesos por cada saco que adquieran los referidos. Todo a través de WhatsApp. Todo el tema de la digitalización ha tomado mucha fuerza en nuestra industria y si pues nosotros no nos unimos a estos desarrollos podemos quedarnos atrás. Por eso realmente es importante entender estos nuevos canales y trabajar de la mano de las ofertas de valor que Cemex ha creado para nosotros. La iniciativa ya cuenta con 200.000 maestros de obra registrados que a través de la red de ferreterías Construrama a la mano han generado 15.000 oportunidades de negocio. La idea es que establecimientos como el de Claudia sigan poniendo su granito de arena para lograr la plena reactivación del país. Y en el marco del gran salón ferretero que tuvo lugar en Corferias, Cemex conmemoró el 10º aniversario de Construrama, la red de ferreterías más grande de América Latina que le apuesta a la sostenibilidad y a la seguridad en todo el territorio nacional. Una década al servicio de la construcción, desde pequeños detalles hasta grandes edificaciones, donde son las ferreterías quienes muchas veces brindan esa última herramienta para generar grandes cambios. Cemex Colombia está de celebración, pues Construrama, la red de ferretería más grande de América Latina, que llegó en 2012, hoy cuenta con más de 300 puntos de venta en 170 municipios del país, llevando a las familias colombianas los elementos necesarios para la construcción de sus proyectos. Y con una gran fiesta resalta su compromiso con las familias ferreteras. Pues ha sido 10 años de mucho crecimiento, un crecimiento rápido de la red de Construramas y eso nos ha permitido llegar y estar más cerca del consumidor final. Sí, en esta última etapa hemos trabajado en acercarnos al consumidor final y esto lo estamos logrando a través de Conéctate Maestro, donde es una red de maestros de obra, de más de 200.000 maestros de obra aquí en Colombia. Durante este viernes y mañana sábado, los asistentes a este salón podrán participar de su zona de experiencias, mientras descubren nuevas soluciones para que quienes se dedican a este oficio logren adaptarse frente a cualquier dificultad. Yo creo que lo que ha sido único dentro de este proceso y de verdad satisfactorio es que hemos visto historias muy bonitas de clientes nuestros que han arrancado creyendo en Construrama y que han crecido, que hoy tienen 2, 3, 4 Construramas. Seguimos sumando cada vez más Construramas a la red. Como parte de su celebración, Construrama lanzó un programa de sostenibilidad enfocado en la comercialización de un cemento que genera una reducción de emisiones CO2 en la industria y sus equipos de trabajo. Claro Colombia mantiene su compromiso con estas comunidades ferreteras, por lo que a través de un código QR permite generar ingresos adicionales a estas tiendas, ofreciendo servicios de Claro Hogar y Claro Móvil a sus clientes. Cambiamos de tema. Un nuevo capítulo surge en el mediático caso del asesinato de Mauricio Leal y su mamá. Ahora la Fiscalía habla del lavado de dinero y de otros delitos que se habrían cometido usando como fachada la peluquería de este famoso estilista. Ante jueces especializados, la Fiscalía instauró demanda contra propiedades de Mauricio Leal por extinción de dominio. Así quedó en evidencia en un folio de 92 páginas. Para el ente investigador, el niño genio de la farándula colombiana habría enriquecido por cuenta de actividades legales prestando su peluquería y otros negocios para realizar procesos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los bienes que se incluyen son una casa en La Calera, otro lote en el mismo municipio, una camioneta Mercedes, una moto AFT y 2 sociedades, Mauricio Leal Peluquería y Mauricio Leal Music. Los bienes suman cerca de 2.300 millones de pesos y habrían sido adquiridos tras su salida de la lista Clinton. Según el ente acusador, tras revisar las cuentas de las inversiones de Mauricio Leal, así como las de su madre, Marlene Hernández, se logró determinar que existieron movimientos no justificados. En el documento se expresa cómo se realizan movimientos en efectivo para el periodo 2007-2016, en los cuales la madre de Leal registró depósitos de 707.000 millones de pesos y retiró 1.902 millones, entre otros millonarios movimientos, no solo de Marlene Hernández, sino transacciones que tuvo Leal con Viviana Nule y Luis Carlos Pozo Urdinola.
Para los investigadores, estos bienes deben pasar a manos del Estado por 5 razones, entre las que se encuentran por ser producto directo e indirecto de actividades ilícitas, por formar parte de un incremento patrimonial no justificado, porque la sociedad Mauricio Leal Peluquería se prestaba para circular el dinero de dudosa procedencia y, el más importante, porque se mezclaban dineros ilícitos entre los negocios de Leal para darle apariencia de legalidad, lo que habría permitido que el estilista aumentara su patrimonio en un 863%. Como herederos de los bienes aparecen en el documento Jonier Leal, posible asesino de Mauricio Leal, y Marleni Hernández. Mi hermano vuelve con nosotros. Carlos Andrés García Hernández, medio hermano de Mauricio, Erika Sanguinetti, abogada de varios miembros de la familia, Nelson Augusto Leal Guiza y Wilmar Jair Leal Guiza. Esta historia, que al parecer tenía un punto final, cada día encuentra más tentáculos. Y a partir de este sábado en Estados Unidos entra en vigor la línea de emergencias 988, que ofrece apoyo emocional gratuito y confidencial las 24 horas y busca prevenir el suicidio. Las personas que sufran una crisis de salud mental podrán llamar al 988 para comunicarse en Estados Unidos con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio y conectarse con profesionales de la salud mental para responder a estas emergencias. Según un informe de Mental Health America, antes de la pandemia, en 2019, el 20% de la población había sido diagnosticada con algún tipo de trastorno de salud mental. 1 de cada 5 adolescentes ha contemplado el suicidio y las muertes por sobredosis han ido en aumento. Con la gente que tenemos internamente, que hemos capacitado, así como el personal, 988 ya realizó un lanzamiento preliminar hoy y estamos recibiendo llamadas. Temperaturas superiores a 40 grados tienen las alarmas encendidas en Europa, una cifra que puede ir en aumento. Más de 300 personas muertas en el sur del continente siguen estableciendo además nuevos récords en medio de incendios forestales que no cesan. La Organización Meteorológica Mundial advirtió sobre el riesgo de que se extiendan las sequías en el oeste de España por las altas temperaturas que han sido pronosticadas para la otra semana y su relación con el cambio climático. Lo que sabemos y lo que hemos visto es que las olas de calor son cada vez más frecuentes, más prevalentes y sus temperaturas también son extremas. Entonces, este tipo de vínculos durante periodos prolongados de tiempo, años, podemos atribuirlo al cambio climático. Alertan además que esta no será la última ola, sino que por el contrario, podrían no solo ser cada vez más frecuentes, sino más calientes. No podemos decir que esta ola de calor en particular sea producto del cambio climático. Sin embargo, podemos decir que la evidencia apunta a que las olas de calor serán cada vez más frecuentes y sus temperaturas serán más extremas en los próximos años. Esta ola de calor ya ha dejado 300 muertos en el sur de Europa, 84 en España en los últimos 3 días y ante la alerta roja previa a las altas temperaturas que se esperan para este fin de semana. Yo tengo mi vivienda justo enfrente del fuego, gracias a Dios todavía no nos han desalojado, no ha llegado porque el viento se lo está llevando hacia el pueblo, entonces no nos coge donde nosotros vivimos. Pero claro, lo vivimos con miedo y angustia porque tenemos miedo a que el viento revoque y venga hasta donde nosotros vivimos. Tenemos animales, nuestra vivienda, nuestra vida entera allí, entonces con miedo y angustia. Hay alerta roja en Reino Unido. El récord registrado lo tiene Cambridge con 38.7 grados en 2019, pero calculan que hay un 30% de probabilidades de superarlo durante los próximos días, llegando a los 40 grados, un registro jamás alcanzado en el país. En Francia, 3 incendios no han podido ser controlados y casi 12.000 personas han sido evacuadas. El fuego sigue creciendo, seguimos defendiendo las viviendas y hemos logrado salvar más de 100 gracias al esfuerzo sobrehumano de mis compañeros en terreno. También tratamos de tener la línea de salida del fuego bajo control. El presidente Emmanuel Macron asistió al Ministerio del Interior, calificó esta temporada como excepcional por su dureza. Estamos viviendo una temporada excepcional por su dureza. Ya tenemos 3 veces más bosques quemados que en 2020, una primavera que estuvo muy seca y los incendios que se han extendido con fuerza. Especialistas se han encargado también de la vida silvestre, que permanece en riesgo.
Los animales se sientan alrededor de sus cubos de hielo, los disfrutan mucho y para nosotros es un éxito ver cómo les da placer y los refresca. Autoridades sanitarias recomiendan medidas como tomar mucha agua y pasar la mayor cantidad de tiempo posible en lugares frescos. Comienza nuestra segunda hora de informaciones. Bienvenidos. Y la noticia está con el duro golpe a las disidencias de las FARC perpetrado por el ejército. 7 días después de los hechos, finalmente se confirmó la muerte de alias Iván Mordisco en medio de un operativo en San Vicente del Caguán. El ministro de Defensa y las fuerzas militares confirmaron la muerte de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y quien fungió como cabecilla principal del Frente Primero de las disidencias de las FARC, luego que fuera abatido, alias Gentil Duarte, el 4 de mayo de este año. Un reconocimiento a los soldados, a los policías, a todos aquellos que participaron de esta operación que logra esta estocada final a las disidencias que operaban en el sur del país. La operación, que fue desplegada hace 2 meses, inició en el Guaviare y se extendió hasta Caquetá, lugar donde se ejecutó el bombardeo con el que se le dio fin a Mordisco. Se mantuvo aquí, ahí en el departamento del Guaviare, y posteriormente ya da un gran salto y entra hacia el departamento del Caquetá. Y el bandido fue recorriendo acá todo el río Caquetá hasta que ya sube por el río Caguán, y hasta que ya lo podemos fijar aquí en este punto, en área rural del municipio de San Vicente del Caguán. Y es que en esos 60 días, la operación Júpiter solo tenía un principal y único propósito. El proceso de ubicación de este peligroso delincuente estaba focalizada sobre él, sobre Iván Mordisco. Todo el proceso de recolección era para llegarle a él, no a ninguna otra estructura, no a ningún otro campamento. El cuerpo de Mordisco no fue recuperado por las autoridades. Frente a esto, existen 2 hipótesis. Por las circunstancias de clima, intentaron mover varios cuerpos, quedan 2 cuerpos por identificar, pero la misma información que tenemos es que se lo hayan llevado. El cuerpo fue posiblemente o quedó desintegrado o fue llevado por ellos. Esas son las 2 hipótesis que tenemos. Sin embargo, lo que sí se logró recuperar fueron unos objetos personales del guerrillero. Ustedes han visto que siempre Iván Mordisco aparecía con boina. Él la utilizaba a partir del 2010, de la neutralización del Mono Jojoy. Fue encontrada especialmente ese iPhone también. Nos confirman las personas que era el que utilizaba específicamente el cabecilla. De igual manera, el radio base, aquí ya se ha hecho un peritaje técnico y se ha cruzado con inteligencia, y dentro de lo que se está tratando de explorar es la verificación. Se ha encontrado alguna de las frecuencias por las cuales salía la estructura exclusiva de Iván Mordisco. Incluso las autoridades encontraron un bote en el que al parecer Mordisco se movía por caños y ríos de Caquetá. Pocos botes tenían esta característica de sillas rojas en la región, y sobre todo con algunas diferencias y comodidades como las que ustedes ven. Timón frontal y no de motor trasero, las características propias de sillas acolchonadas. Tan pronto les mostramos las fotos a personas que lo habían visto trasladar por varios caños y ríos de la región. Pero además se lograron filtrar conversaciones de guerrilleros posterior a la muerte de Mordisco, en el que los disidentes, al parecer, hablaban sobre su deceso. En donde nos indican de que el sujeto no está, y que hay estructuras que dicen palabras como descansó en paz, que sabe que sucedió el bombardeo, que saben que sucedió este ataque contra la estructura del papá, como lo llaman. Por alias Iván Mordisco, las autoridades ofrecían una recompensa de 3.000 millones de pesos.
El ministro de Defensa confirmó que la recompensa se pagará a varias fuentes humanas que entregaron datos relevantes para dar con su paradero. Iván Mordisco sembró el terror durante varios años en departamentos del sur del país. Comenzó como guerrillero raso, pero después se especializó como francotirador, también como explosivista. Este que van a ver es el perfil del cabecilla de las disidencias abatido. Néstor Gregorio Vera, conocido con el alias de Iván Mordisco, era uno de los principales actores del conflicto armado en el sur de Colombia. Su accionar militar comenzó hace 20 años cuando se unió a las FARC. Se inició como guerrillero raso, pero rápidamente se especializó como francotirador y explosivista dentro del Frente Armando Ríos en San José de Guaviare. En 2008 asumió temporalmente como comandante del Frente 1. Pero un año después, alias Cocorico tomó el control, por lo que Iván Mordisco se convirtió en jefe de la Compañía de Orden Público en Guaviare y Vaupés. Hasta 2012 se concentró en el reclutamiento forzado y la protección de los cultivos ilícitos en ambos departamentos, y en 2016 auspició la comisión de delitos como la minería ilegal, la extorsión a campesinos, comerciantes y agricultores. En 2020 las autoridades confirmaron la caída de su médico personal. Fue capturado en la vereda La Paz, zona rural del municipio El Retorno, Guaviare, alias David, considerado hombre de confianza y médico personal del cabecilla de la estructura primera de las disidencias, alias Iván Mordisco. La Defensoría del Pueblo denunció que su estructura, ya en disidencia, reclutó forzosamente un número desconocido de niños, niñas y jóvenes indígenas. Bueno, pero con esta confirmación, con la confirmación de la muerte de alias Iván Mordisco, las disidencias de las FARC sufren otro importante golpe. Desde ya se proyecta quién sería su sucesor, pero también queda expuesta la debilidad de esta estructura ante las bajas que en el pasado ya se han reportado de otros de sus integrantes. Con la caída de Iván Mordisco, se cierra la posibilidad de renacimiento de una nueva guerrilla con ideologías marxistas-leninistas. Lo que queda es una organización de guerrilleros con objetivos e intenciones netamente dirigidas al narcotráfico. Lo anterior seguramente va a redundar en enfrentamientos no solo entre los de la misma guerrilla, sino entre frentes de las disidencias con el ELN y el Clan del Golfo que operen en las mismas regiones. Ya abatido Mordisco, quien sigue en la línea de mando es alias Calarcá, quien según la policía trataría desde ya en reorganizar y liderar el Frente Primero. Lo que sabemos en la recolección de información, todas las agencias, es el que está de alguna manera tratando, y lo digo enfáticamente, tratando de saber cómo reorganizar la estructura, especialmente donde se está haciendo la operación. Calarcá ha permanecido 23 años en las FARC. Hasta el 2020 fue cabecilla de la estructura 40 y después se posesionó como coordinador del Frente Jorge Briceño. Dijo el director de la policía que desde el sábado pasado que fue bombardeado Mordisco, alias Calarcá estaría tratando de desvirtuar la información que confirma su muerte. El sujeto conocido como Calarcá, quien estaría de alguna manera coordinando en este momento actividades de información a la opinión pública, está tratando de desinformar sobre los hechos sucedidos. Sin embargo, paralelamente, estaría comunicándose con cabecillas de otros frentes para negociar quedarse con el mando absoluto de las disidencias a lo largo y ancho del país. Cayó finalmente Iván Mordisco, una noticia importantísima en la lucha contra las disidencias de las FARC, sin duda. ¿Una baja definitiva para las disidencias de las FARC? No, de ninguna manera. Es decir, una noticia a mitad de camino. ¿Qué quiero decir con eso? Pintemos el cuadro rápidamente para recordar el contexto. Cuando viene el acuerdo de paz con las FARC, quedan unas disidencias que nunca quisieron acogerse al proceso de paz. Esas disidencias estaban bajo el mando principalmente de Gentil Duarte, pero también en una fracción, este Frente Primero de las disidencias de Iván Mordisco. Es decir, punto número 1, nunca se unieron al acuerdo de paz. ¿A diferencia de quién? De las otras disidencias, de la nueva Marquetalia, de lo que terminó llevándose a, por una parte, alias El Paisa, a Romaña, a Santrich, a Iván Márquez, al otro lado de la frontera. Y al otro lado de la frontera se empezaron a dar los enfrentamientos entre la disidencia de las FARC, que nunca se acogió al proceso de
de paz, la de Gentil Duarte y Iván Mordisco, contra la nueva Marquetalia por negocios de armas, por negocios de narcotráfico, por tráfico de combustibles, etcétera, etcétera. En esas luchas intestinas terminaron cayendo alias Romaña, Jesús Santrich y alias El Paisa, es decir, las tres figuras guerreras fundamentales de la nueva Marquetalia, de las disidencias que sí se plegaron al proceso de paz y lo abandonaron a mitad de camino. Pero estas disidencias originarias, las de Gentil Duarte e Iván Mordisco, sufrieron dos bajas fundamentales en los últimos meses. Uno de ellos, Gentil Duarte, en combates al otro lado de la frontera, es decir, no por cuenta de la fuerza pública colombiana. Y ahora Iván Mordisco, el heredero del mando de esas disidencias, cae ahora sí en una operación de las fuerzas militares colombianas. ¿Por qué hago todo ese recuento? En parte para pintar claramente dónde está dentro de las disidencias esta figura de Iván Mordisco, pero en parte también para pintar claramente y dejar claro que con que caiga una cabeza no quiere decir que se acabe una organización. Por supuesto, siempre es mejor tener la fuerza suficiente desde la perspectiva del Estado, de la fuerza militar del Estado, para dar de baja a estos cabecillas. Siempre es mejor tener el control del Estado suficiente para poder ir eliminando a estos cabecillas. Pero lo que sí es cierto es que las organizaciones criminales no terminan. Ustedes vieron en la nota, ya viene alias Calarcá debajo de él. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras al otro lado de la frontera siguen luchas intestinas entre las dos disidencias y probablemente Iván Márquez estará herido en una clínica en Caracas, que es la última noticia que tenemos, mientras eso suceda al otro lado de la frontera, acá va a seguir esta especie de mito de Sísifo, en que el Estado sigue atacando y atacando y atacando y va dando de baja cabecillas, pero se siguen reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo, como suele suceder cuando hay una base de fondo que es el narcotráfico. La lupa en Red Más. Hoy le ponemos la lupa al municipio de Tibú, en norte de Santander, el lugar en el que en las últimas horas un grupo de disidentes de las FARC posó para las cámaras frente a la alcaldía. Esto en un video que después se volvió viral. Analizamos hoy la coyuntura que rodea a esta región, qué implica su cercanía con Venezuela y por qué Tibú parece haberse convertido en una zona apetecida por los ilegales. Desafiando la institucionalidad, un grupo de hombres armados posó enfrente de la alcaldía de Tibú, norte de Santander, identificándose como disidentes del Frente 33 de las FARC. Hoy nos encontramos acá en el centro de Tibú, brindando la seguridad a todos los tibullanos. La imagen que alarmó a las autoridades generó zozobra entre los 36.000 habitantes de este municipio, que no es la primera vez que ven estos patrullajes. Apenas hace 2 semanas, guerrilleros ingresaron a un establecimiento comercial para requisar a las personas que se encontraban en el lugar. Ante este panorama, el comandante del ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, llegó a Tibú, luego de un consejo de seguridad que se adelantó en la ciudad de Cúcuta. Vamos a acompañarlos, vamos a acompañar al comercio, vamos a traer el Gaula, tanto de norte de Santander como de Santander, y si es el caso, como me comprometí con el señor gobernador y el alcalde del municipio, vamos a traer más tropas especializadas. Para entender por qué los grupos armados hacen presencia en este municipio, en Tibú, norte de Santander, vamos a ver dónde está ubicado en el mapa. En este lado tenemos a norte de Santander y vemos los municipios de una de las zonas más convulsionadas del país, el Catatumbo, algunos de ellos, el Carmen, Convención, Teorama, pero vemos la cercanía de Tibú con la frontera de Venezuela. Estamos hablando de que es una cercanía de tan solo 10 kilómetros, 23 minutos en carro, en donde los delincuentes podrían estar pasando de Tibú a Venezuela. Asimismo, permitiría que se fortalecieran los corredores de narcotráfico. Hoy los Estados Unidos tienen blindado todo el Caribe colombiano lleno de radares. Entonces la cocaína colombiana hoy vía terrestre llega a Venezuela y de Venezuela vía aérea sale hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. A eso se le conoce el arco del Caribe y todos esos grupos armados están peleando esas rutas del narcotráfico ahí. Ya no, Venezuela solo es una zona de retaguardia estratégica, quiere decir no solo se pasan a Venezuela a esconderse, sino que hoy tienen una capacidad militar, operativa y financiera dentro de Venezuela. Rosanía argumenta que es necesario una presencia
presencia interagencial en la zona que respalde al pie de fuerza, debido a que la motivación de los grupos que delinquen en el territorio no está relacionada con ningún interés político. Portafolios de economía ilegal. Quiere decir, su máxima renta es el narcotráfico, pero no es la única. Hoy viven también ¿de qué? Del tráfico ilegal de combustibles, de madera, de oro, las peajes de las trochas de los migrantes y del secuestro y la extorsión. Incluso ante un eventual diálogo entre el ELN y el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, la situación de orden público en este sector no mejoraría. Sería un acuerdo de paz con los históricos, con los que vienen de la teología de la liberación y la teoría foquista de la toma del poder, pero vendrá una gran desbandada de disidencias del ELN a disputarse los mismos territorios que hoy se disputan las disidencias de las FARC. Sobre el eventual restablecimiento de relaciones con Venezuela, tampoco sería un factor determinante para garantizar la seguridad, teniendo en cuenta que la Guardia Bolivariana también se ve beneficiada de estas rentas ilegales. Bueno, y mientras todo esto pasa alrededor de las disidencias, la JEP anuncia que abre un nuevo macrocaso, el que tiene que ver con crímenes no amnistiables como masacres y abusos sexuales, entre otros. Más de 2 años después, la JEP volvió a abrir un nuevo macrocaso, el 10º y el que investigará crímenes no amnistiables como homicidios, masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y casos de violencia sexual cometidos por las FARC. El caso, repito, de mayor cobertura que hasta el presente ha decidido priorizar es la sala de reconocimiento. Son 170.000 hechos victimizantes, lo cual comprende miles de víctimas. El macrocaso integra todos los delitos perpetrados por la otrora guerrilla que no están siendo investigados en otros macrocasos, como el de secuestro y el de reclutamiento de menores. Primero, los crímenes cometidos en ejercicio de control social y territorial. Segundo, los crímenes cometidos en desarrollo de las hostilidades. Y tercero, los crímenes cometidos en contextos urbanos. El tercer patrón de reconocimiento de asesinatos selectivos por parte de antiguos miembros del último secretariado de la FAREP, así como de los expedientes que registran ataques urbanos con explosivos como el del Club El Nogal. La sala llamará a rendir versión a comandantes y exguerrilleros de todos los frentes de la extinta FARC. Se vuelve a llamar a los mismos comandantes porque ya son las mismas cadenas de mando, solo que ahora van a dar cuenta de los hechos reportados en los informes que con anterioridad no les habíamos preguntado porque no los teníamos documentados ni en capacidad de contrastarlo. Víctimas de atentados terroristas como la bomba al Club El Nogal resaltaron el inicio de las investigaciones. Vamos a tener dentro del marco de la Justicia Especial de Paz la posibilidad de conocer quiénes fueron los involucrados, por qué pusieron la bomba, a quién estaban dirigidas. Según los 306 informes entregados por la Fiscalía y la sociedad civil, las víctimas acreditadas para este macrocaso son 54.000 por desplazamiento forzado, 50.100 por actos terroristas, 48.000 víctimas de homicidios, 15.000 de desaparición forzada y 2.300 de violencia sexual. Ahí está la apertura de un nuevo macrocaso por parte de la JEP. Se conoce como un macrocaso sombrilla, ustedes han visto en la nota, porque termina recogiendo una inmensa cantidad de casos que no han sido cubiertos dentro de los 5 macrocasos previos que se le han abierto a las FARC. Acuérdense que la JEP ha abierto 7 macrocasos, 5 directamente vinculados o orientados al secretariado de las antiguas FARC y otros 2 relacionados con falsos positivos, unos de ellos, y con la masacre de la UP, el otro de ellos. Los de las FARC son el secuestro por una parte, por otra parte el reclutamiento de menores, y 3 regionales, Urabá, Valle y el siguiente está en el Chocó. Y esos 13 casos nuevos, que son los regionales y los adicionales, dejan por fuera una inmensa cantidad de delitos. Ustedes han visto, en este caso sombrilla, macrocaso sombrilla, hay una inmensa cantidad de víctimas, 48.000 víctimas de homicidio, 15.000 víctimas de desplazamiento, 2.300 víctimas de violencia sexual, y siguen los números. Todo lo que se quedó por fuera de los casos anteriores está cubierto aquí. Ustedes dirán a estas alturas, bueno, macrocaso 1, macrocaso 2, el séptimo, el cuarto, dígame usted el que quiera, y eso en qué va y eso para dónde va finalmente. Recordemos el principio fundamental de la JEP. Si hay reconocimiento de parte del secretariado de las FARC de aquellos casos que les son demostrados y al ser imputados y al ser acusados, se les termina dando una pena alternativa, es decir, una pena no privativa de la libertad.
Si no hay reconocimiento de algo que se les termina demostrando a la larga, hay pena privativa de la libertad. ¿Y en qué van los famosos casos que van hasta el momento? Ya hubo, y lo registramos en este noticiero, imputación de casos por el primero, por el de los secuestros, y ha habido reconocimiento de esas imputaciones de parte de las FARC. Falta que pase a una sala distinta y allí se dictaría la primera sentencia, muy probablemente una sentencia no privativa de la libertad. Y detrás vienen los otros casos porque van más rezagados, pero van también con el proceso de acusación detrás. Cualquiera en su casa puede decir, bueno, por lo menos se está conociendo la verdad, se está viendo que ellos mismos están reconociendo la verdad, hay un reconocimiento de los distintos delitos. Otros en sus casas pueden decir, vea, sigan abriendo macrocasos que en últimas no les van a castigar absolutamente nada y van a seguir allá en el Congreso. Cada cual pensará lo que quiera, la JEP sigue avanzando, sigue revelando verdades, sigue mostrándole al país las atrocidades que sucedieron durante todo el tiempo del conflicto. Mañana iniciará el proceso para rehacer la lista con la que se buscará elegir al próximo Contralor General de la República. La Comisión Accidental del Congreso saliente tendrá la misión de revisar los fallos que ordenaron modificar la lista por no cumplir con los requisitos de méritos y la cuota de género. 2 decisiones judiciales pusieron en jaque la lista de 10 candidatos a Contralor General. Ahora el Congreso de la República saliente deberá volver a rehacer la lista con los 20 aspirantes que seleccionó la Universidad Industrial de Santander. Mañana se va a reunir conjuntamente la Comisión Accidental de Senado, la Comisión Accidental de Cámara para este caso concreto y a proceder a dar cumplimiento al fallo. Revisar de los 20 cómo se aplican el criterio de género, el criterio de ponderación de puntaje y el criterio de requisito de edad. En total son más de 30 congresistas que conforman la Comisión Accidental, que tendrá la tarea de volver a conformar la lista de aspirantes. Celebramos la decisión del fallo del Tribunal de Cundinamarca. No es posible una elección amañada de Contralor de la República. Por eso nosotros llevaremos unos criterios específicos que prioricen la meritocracia, pero también la paridad, para que los 10 elegibles sean los mejores candidatos para ocupar este cargo. Queremos dejar la salvedad, que precisamente es la instancia de la Comisión Accidental, que se crea por las mesas directivas de Cámara y Senado, que se le da la facultad a esa Comisión Accidental de escoger los 10 de la lista de un concurso de méritos realizada por la Universidad Industrial de Santander. Pese a que Gustavo Bolívar aseguró que esa misión le correspondía supuestamente al Congreso entrante, el próximo presidente del Senado de la República confirmó que es el saliente. Por puntaje de mérito debe ordenarse. 5 hombres y 5 mujeres ordenadas de acuerdo y ordenados al puntaje de mérito es lo que nosotros esperamos que haga el Congreso saliente, porque entiendo que la tutela les dio 48 horas para hacerlo, por lo tanto lo tendrán que hacer ellos y no nosotros. Desde el Congreso aclararon que algunos de los que habían quedado podrán estar en la nueva lista. Y el precio del dólar, por supuesto, sigue siendo noticia. Cierra la semana a la baja luego de un inicio con altos incrementos. Un comportamiento que tuvo mucho que ver, dicen los expertos, con que a nivel doméstico se produjo una sobrereacción a la coyuntura nacional e internacional. El dólar, que al inicio de la semana tuvo unos aumentos significativos, se vuelve a moderar un poco y aunque sigue manteniéndose alto, cierra este viernes a la baja. La divisa abrió la jornada en el mercado por debajo de los 4.500 pesos y se negoció en promedio en 4.393. Eso es 125 pesos por debajo de la tasa representativa del mercado vigente, que ya había bajado los 2 días anteriores. Según los analistas, esa caída se da porque en Colombia se ha presentado una sobrevaloración a los eventos domésticos e internacionales que tienen relación con los anuncios de recesión en Estados Unidos y con la coyuntura política frente a pronunciamientos y nombramientos del nuevo gobierno. Si se mira lo que está sucediendo en el contexto internacional, se tiene que la semana termina con cierta tranquilidad en los mercados globales, luego de unos días de alta volatilidad y de pérdidas en las bolsas. Esto se da porque los analistas proyectan los efectos que puede traer a la economía mundial un aumento en las tasas de interés en Estados Unidos y en otros países desarrollados, que tienen como objetivo frenar la inflación que golpea al mundo. Unas tasas más altas van a afectar el consumo, que en el caso de Estados Unidos es fundamental para su economía y puede hacer llegar más rápido la recesión a la que tanto se teme. Al mismo tiempo, la semana termina con un leve aumento en los precios internacionales del petróleo, luego de 4 días a la baja. Vuelve a estar por encima de $100 el barril de Brent, referencia para Colombia.
Bueno, y mientras tanto, el Banco Central de Chile anunció una intervención cambiaria, esto para facilitar el ajuste de la economía de su país frente a las condiciones internas y externas que le han hecho perder valor a su moneda. Este es el contexto en el que se mueve hoy el mercado chileno. En la noche del jueves, el Banco Central de Chile decidió implementar el programa que denomina de intervención cambiaria y provisión preventiva de liquidez en dólares por un monto de $25.000 millones. La decisión busca evitar que el peso chileno, una de las monedas más devaluadas en las últimas semanas, siga perdiendo valor, y aunque la medida comenzará a regir a partir del próximo lunes 18 de julio y hasta el 30 de septiembre, ya desde este viernes la caída se frenó. Países como Chile han optado por tomar estos controles debido a que en el último año Chile por lo menos ha generado un incremento de esta divisa de aproximadamente el 30%. Durante los primeros días de este mes, el dólar ha subido su valor más del 7% y el cobre, el principal producto de exportación, cae 30%. Considero que en el momento pues un programa que puede funcionar para ellos en el corto plazo, pero si ya hablamos del largo plazo, es un programa que puede traer repercusiones en cuanto a la parte de la inflación, en cuanto a la parte del desempleo, en cuanto a la parte de ese hueco fiscal que se puede generar. A través de un comunicado, el banco informó que la depreciación del peso se ha dado con una intensidad y volatilidad inusualmente altas, lo cual ha tensionado la formación de precios del mercado cambiario. Eso va a incidir positivamente en los niveles de inflación y, claro, en este caso va a permitir que la importación de insumos, especialmente de bienes agrícolas y de alimentos, pues ayude a la canasta familiar, especialmente de los más vulnerables. La intervención en la venta de dólares spot, que son transacciones de manera inmediata, será de hasta $10.000 millones. Un monto similar será para la venta de instrumentos de cobertura cambiaria y $5.000 millones más para un programa preventivo swap de divisas, que es un acuerdo entre dos partes para realizar intercambios. El banco informará al final de cada semana el monto y demás términos y condiciones de la subasta, así como las operaciones realizadas. Algunos analistas dicen que algo parecido podría ocurrir en Colombia. Seguir la política de Chile de comprar una gran cantidad de dólares puede ser una buena política de corto plazo para Colombia, en el sentido de que reduce la tendencia positiva con la que viene el dólar. Que si este tipo de políticas se puedan dar en Colombia, pues considero que en el corto plazo este tipo de políticas como la provisión preventiva de liquidez no se dé, pero los programas de intervención cambiaria sabemos de que sí se han manejado en Colombia y que han funcionado y que el impacto no ha sido tan grande. ¿Sí? Tras el anuncio de esta decisión del Banco Central de Chile, el grupo de banca de inversión de Goldman Sachs se pronunció y señaló que el emisor actuó para mitigar la probabilidad de distorsiones significativas en el funcionamiento de los mercados financieros más amplios. Sin embargo, le recordó que existen límites y una cantidad limitada de divisas y que para anclar la moneda y doblar la curva de la inflación se requiere de una contribución decisiva de política fiscal y de medidas para reducir el riesgo y la incertidumbre política que persisten. Lo malo va a ser que de pronto el Banco Central y pues en este caso de la mano con el gobierno estén pensando que después de septiembre vayan a estar tomando decisiones nuevamente de estar vendiendo dólares en este caso en el mercado y que pues estén afectando el nivel de reservas internacionales. El dólar, que ya venía debilitándose a nivel internacional, también redujo su precio en Chile y se cotizó por debajo de 1.000 pesos. Y luego de 2 horas de operaciones registró un precio de 988 pesos. Ahí está la noticia. El Banco Central de Chile decide intervenir en el mercado del dólar, intervenir en el mercado cambiario. Y ojo que amerita una primera aclaración. Había gente que en la tarde de hoy estaba diciendo control de capitales en Chile, control. Ojo, no confundir control de capitales con intervención en el mercado cambiario. ¿Qué significa intervenir en el mercado cambiario? Que el Banco Central puede comprar o vender divisas de manera significativa porque es un gran actor económico y por lo tanto incidir en el precio del dólar. En este caso lo que está haciendo es vender y prometer que va a vender dólares ante el aumento del precio del dólar en el caso de Chile. Control de capitales, es decir, en un momento dado los agentes privados no pueden sacar ni meter tanto porcentaje más de tal cuota de dólares a la economía o en su defecto ponerle un impuesto a los capitales que entran al
al país para encarecer la entrada al país o a la salida del país para encarecer la salida del país. Pero son dos cosas distintas. Lo que ha anunciado el Banco Central de Chile es que va a vender dólares y va a vender dólares en una cuantía que es significativa. Ustedes vieron la nota de Ismael, anuncia ventas por 25.000 millones de dólares. ¿Eso qué tanto es? Es más o menos la mitad de las reservas que tiene el Banco Central de Chile. Parte de ello está para intervención directa en el mercado de cada día a partir del lunes próximo. Otra parte está para intervenir en el mercado de esos mecanismos sofisticados financieros que utilizan los que están mercadeando en las divisas y que piensan en el futuro. Entonces compro una opción para el futuro, compro un forward, compro una cantidad de cosas que son instrumentos sofisticados. Para eso también tiene su cuota de divisas el Banco Central de Chile para intervenir. ¿Por qué nos detenemos tanto en esto? Ustedes lo vean en la nota. Porque el caso de Chile se parece al de Colombia, por lo menos hasta el día de hoy. ¿En qué nos parecemos? Somos los dos países con mayor devaluación en América Latina en las últimas semanas. Les doy el dato: desde el 1 de junio, el peso colombiano una devaluación superior al 20%, el peso chileno una devaluación superior al 20%, ambos muy pegaditos desde el 1 de junio. Si nos vamos hacia atrás, también son las dos monedas más devaluadas. ¿Por qué tomo esa referencia? Comparémonos con Perú. Perú apenas 6%, Colombia y Chile 20%, en algo nos estamos pareciendo. ¿En qué más nos parecemos? Cae el cobre de Chile, cae el petróleo de Colombia. Eso empuja la tasa de cambio hacia arriba porque hacen más escasos los dólares. ¿En qué más nos parecemos? Vienen transiciones políticas significativas. Por una parte, en el caso de Colombia, cambio de un gobierno a otro. En el caso de Chile, el plebiscito con el cual se va a votar la nueva constitución que acaba de sacar la Asamblea Constituyente, que no en vano se vota en septiembre. Por eso la medida va hasta septiembre. ¿Qué trata de hacer el Banco Central de Chile? Tratar de que no haya pánico con un aumento del dólar excesivo, tratar de que se calmen las aguas, esperar a ver qué termina pasando políticamente y a ver si eso trae más estabilidad. ¿Qué haríamos en el caso de Colombia? Pues por el momento, afortunadamente, volvió a bajar el dólar en las dos últimas jornadas y habrá que esperar a ver si el próximo gobierno trae en su menú algunas de las medidas, como llevar al Banco Central la propuesta de hacer algo parecido a Chile. Amanecerá y veremos. Desde Washington, María Molina. En alguna otra parte. Y María Molina, nuestra corresponsal en Washington, habló con el embajador designado por el gobierno Petro para ocupar uno de los cargos diplomáticos más relevantes para el país. Habló con Luis Gilberto Murillo. María, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hoy tuvimos nuestro primer encuentro con Luis Gilberto Murillo como embajador designado de Colombia en los Estados Unidos por el presidente electo Gustavo Petro. De él hemos contado que conoce muy bien esta ciudad de Washington, de hecho vive aquí y desde hace muchos años ha estado en permanente contacto con miembros del Congreso, con personas que hoy en día están en la administración de Joe Biden y con ellos ha podido intercambiar a lo largo de muchos años pues la problemática de diferentes comunidades en Colombia, entre ellas la comunidad afrocolombiana. Es una persona que tiene excelentes relaciones con los demócratas y que no genera resistencia dentro de los republicanos. Por eso, el presidente electo Gustavo Petro, por esta razón y por otras, estaba muy determinado a que él fuera su embajador. Tuvimos un pequeño encuentro con él en donde nos contó que está atendiendo algunos asuntos personales y que próximamente estará reuniéndose con el presidente electo Gustavo Petro en Colombia. Esta y otras cosas en esta conversación. Embajador, muchas gracias por atendernos en Red Más Noticias. Cuénteme, ¿recibe cómo usted esta noticia de que va a ser el nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos? Muy agradecido por la generosidad del presidente de darme la oportunidad de servirle al país desde la embajada aquí en Washington. Hay tareas muy importantes que desarrollar y espero hablar con él, sentarme con él en una charla larga para mirar distintos temas, énfasis, una vez termine aquí algunos asuntos personales. Mire, yo me conozco su historia y sé lo que usted se ha maleteado ese Congreso y sé lo que ha sido su lucha en ese Congreso, me lo han contado todito. ¿Cómo ahora viene a hacer esa misma lucha desde la embajada? Con el compromiso de servirle al país en un momento de cambio, el cambio por la vida y en un momento de mucha esperanza para nuestras comunidades, generada por la gran expectativa del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Muchas gracias, embajador. A usted muchas gracias. Nos hemos enterado además que una de las prioridades del nuevo embajador será seguir trabajando de forma bipartidista con el Congreso de los Estados Unidos, es decir,
tanto con republicanos como con demócratas. Y esto es importante porque algunas personas temían que el gobierno electo de Gustavo Petro fuera muy cercano a los demócratas, pero que estuviese lejano de los republicanos. Así que este punto es bien relevante en la discusión. Por otra parte, también se confirma que Luis Gilberto Murillo tuvo que renunciar a su nacionalidad para poder aceptar este cargo. Pero dice él le ha contado a algunas personas cercanas a él, que lo hace por amor al país. Es todo por hoy desde Washington. Nos volvemos a ver la próxima semana. Y en noticias de la economía, la semana cierra con la polémica en torno a la posibilidad de que se cree un impuesto a las bebidas azucaradas en el próximo gobierno. Pues bien, analizamos las implicaciones, las ventajas, también las desventajas de una medida como esta. En Colombia es común ver a los obreros en las construcciones tomando gaseosa con empanada en sus descansos para recuperar fuerzas, o a estudiantes en colegios y universidades consumiendo bebidas azucaradas con algo que pueda darles energía para continuar la jornada. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida para el 2021 que hizo el DANE, el 61.8% de los colombianos aceptó que consumen bebidas azucaradas. De esa población, el 31.5% toman 2 o 3 veces a la semana estos productos, mientras que el 26.7% lo hace por lo menos una vez a la semana. Pero si le suben el precio a las bebidas azucaradas, ¿sería fácil para los colombianos seguir consumiéndolas? Pues el impuesto a este producto volvió a ponerse sobre la mesa. Aunque este tema ya se ha discutido en el Congreso y se intentó tramitar en la reforma tributaria del gobierno Duque, la designada ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo que este impuesto sería una de las medidas para proteger la salud de los colombianos, pero el debate no estará fácil porque podría afectar los bolsillos de millones de ciudadanos que las consumen. Si le suben el precio a las bebidas azucaradas, ¿usted seguiría consumiéndolas? No. Pues si es quincena, pues uno lo compra, pero si no, no lo sigue comprando porque es un gasto diario y pues 500 si lo sumas entre el mes serían como 31.000 pesos, 30.000 o 15.000 pesos y se van gastos de pasajes, de trabajo, también del estudio. No, no lo compraría. No, porque ya se me hace cara de por sí. Desde FENALCO afirmaron que la medida podría afectar negativamente a los tenderos del país. Pues subirle lo mismo, el 20% cada gaseosa. Que haría un combo en 4.000 pesos empanada y gaseosa. Corcho afirma que los impuestos a las bebidas azucaradas desincentivan el consumo de gaseosas y azúcares y reducen las enfermedades crónicas no transmisibles y podrían ser una opción de recaudo para beneficiar el sistema de salud. Los expertos también sostienen esta tesis. El consumo de estos ultraprocesados puede elevar la prevalencia o incluso la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo el desarrollo de sobrepeso y obesidad, diabetes en la infancia, inclusive el impacto del azúcar, la alta cantidad de consumo de azúcar impacta en el rendimiento cognitivo y rendimiento escolar. Aunque los primeros anuncios del gobierno Petro no mencionan aún el impuesto a las bebidas azucaradas, Corcho puso a sonar el tema y seguramente el designado ministro de Hacienda lo tendrá que evaluar al momento de construir la reforma tributaria. Bueno, pues ahí está un debate por comenzar. Y en mayo la producción real de la industria manufacturera aumentó 46,2% según el DANE. Ese nivel, que parece muy alto, se explica por los efectos que el paro nacional tuvo sobre el sector. Según la encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial, la producción real de la industria manufacturera creció 46,2% en mayo frente al mismo mes de 2021. Mientras tanto, las ventas aumentaron 45,5% y el empleo 5,9%. El sector manufacturero presenta un crecimiento del 46,2% anual en el mes de mayo de 2022 de su producción real comparada con el mes de mayo del 2021.
Esta cifra se ve muy alta y eso tiene una explicación que el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, recordó. Hace 12 meses el sector manufacturero estuvo muy afectado por los efectos del paro nacional. En la medida en que nos estamos comparando con un mayo del 2021, en donde fue el sector manufacturero el más afectado por las consecuencias de la manifestación social, sobre todo en el suroccidente del país. El mal llamado paro nacional que tuvimos que vivir desde el 28 de abril del año pasado hasta los primeros días del mes de junio, es decir, tomó todo el mes de mayo, realmente produjo una gran cantidad de daños sobre los hogares colombianos y sobre las empresas colombianas. Sin embargo, al mirar lo sucedido antes de la pandemia, es decir, en 2019, el sector manufacturero también presenta un repunte en la producción de más de 16%. También crecen las ventas y el empleo, este último, como es tradicional, en menor nivel, pero se reduce en 15% si la comparación se hace con el mismo ciclo de 2020. Lo cual refleja efectivamente la salud o la capacidad del sector manufacturero para haber mitigado los efectos de la pandemia y haber crecido en promedio en los últimos 3 años a una tasa del 5,25%. Los datos del DANE muestran que la industria manufacturera presenta un comportamiento importante y sigue creciendo, y entre los más dinámicos se encuentran la elaboración de bebidas, la fabricación de jabones y detergentes y la fabricación de papel y cartón. La Asociación Nacional de Empresarios dijo que estas cifras muestran el aporte de la industria manufacturera a la consolidación del crecimiento del país. También es un llamado para el nuevo gobierno en el sentido de que tenemos que mantener las condiciones de crecimiento que son las únicas que nos pueden permitir, además, generar más empleo, generar más ingresos para los hogares colombianos, generar más impuestos para el gobierno y el Estado colombiano y generar más oportunidades. Para los industriales ha quedado comprobada la resiliencia del sector productivo y el compromiso de trabajar por Colombia. Claro y Oracle pusieron en marcha una alianza que promete llevar al país en materia de competitividad regional a otro nivel. Les contamos en qué consiste la primera nube pública de clase mundial que llega a Colombia de la mano de 2 gigantes de la tecnología. Redman Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. 2 gigantes de la tecnología firman alianza para traer a Colombia la primera nube pública de clase mundial, que va a permitir a las empresas migrar sus bases de datos y sus aplicaciones hacia la nube. ¿Qué significa esto en palabras simples? Que hoy las grandes empresas y las pymes seguramente tienen servidores, tienen computadores dedicados a procesar su información, sus bases de datos y sus aplicaciones, y ahora con este data center, con esta nube que vamos a implementar en Colombia, en los data centers de Claro, las bases de datos y las aplicaciones van a poder ser migradas y van a poder tener mucha mayor flexibilidad en su forma de operar. En ese sentido, Claro y Oracle entregarán la capacidad en infraestructura de OSI como servicio, permitiendo sacarles el mejor provecho a las inversiones de las empresas en el país. Es importante entender que en Oracle tenemos más de 35 regiones de nube en el mundo. Y esta es la primera nube pública de nivel World Class que una compañía trae acá a Colombia, sueno colombiano. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hoy, si hostean una aplicación en Estados Unidos, tenés una latencia de 40 milisegundos. Acá la velocidad va a ser 10 veces más rápida. Eso le da un potencial, una experiencia de usuario a las personas que usan las aplicaciones que es enorme. El data center Triara de Claro es uno de los más modernos e importantes de Sudamérica, y de esta infraestructura la compañía atiende servicios profesionales, incluyendo capacidades de infraestructura en la nube, un avance sin precedentes para el país. La nube ha sido una prioridad que se evidencia también en cifras. Desde el Estado también se promueve el uso de herramientas como los acuerdos marco de precios, y precisamente el acuerdo marco de precios de nube pública es tal vez uno de los que es referente en la región por la manera como está estructurado, y hoy en día tenemos más de 190 entidades públicas usando ese acuerdo marco de precios para adquirir servicios de nube pública y privada, con inversiones por más de 300.000 millones de pesos desde las entidades públicas para adquirir ese tipo de tecnología. La confianza es todo. Empresas y organizaciones del sector público y privado en Colombia confían en Claro y en su equipo de profesionales calificados, quienes cuentan con las más altas certificaciones de nube y ciberseguridad. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $101.16 el barril.
La libra de café colombiano cerró en Nueva York a $2.03. El índice MSCI Colcap aumentó 0,13% a 1.274 unidades. La tasa representativa del mercado para el fin de semana es de 4.395 pesos con 63 centavos. El euro se negocia en 4.439 pesos con 37 centavos. Las cifras son los 1.104 proyectos para fortalecer el desarrollo económico presentados en las agendas regionales de competitividad. La inversión será de 358.000 millones de pesos.